Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos con cada uno de ustedes. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol. Y ¿de qué vamos a estar hablando en esta parte? Hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol es la iglesia. La iglesia. Amén. Así que de eso vamos a estar hablando este día. Le quiero invitar a que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Revelaciones, capítulo 12, y el versículo 17. Amén. Dice el Señor en su palabra: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Ya hemos visto nosotros, hermanos, algo que estuvimos estudiando en la entrega anterior, y es el hecho de que la predicación del Evangelio y la gran comisión de Jesucristo, nuestro Señor, no se limitó únicamente a una región en particular. Es decir, que el Evangelio debía y debe aún ser anunciado no solamente en la nación de Israel o en las ciudades de Jerusalén o en las ciudades de Judea, no, sino en todo el mundo. Amén. Como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y el versículo 8, donde el Señor ordena a la iglesia serle testigos al Señor en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, a todas las naciones. Este alcance lo dio también el Señor Jesucristo cuando ordenó la gran comisión que fue ordenada para la iglesia y para todo el mundo, el predicar el Evangelio. Dice la palabra santa del Señor, Mateo capítulo 28, del versículo 18 en adelante. El Señor nos dice en su palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo ordenó ir por todo el mundo y hacer discípulos y convertir en seguidores a todas las naciones. El alcance del Evangelio no se limita a una sola región. Vuelvo y repito, no solamente pueden ser parte de la iglesia los que son de naturaleza o de nacionalidad judía o israelita, sino que esta vez en el Nuevo Testamento de Jesucristo están incluidas todas las naciones. Todas las naciones del mundo son llamadas a ser la iglesia o a formar parte de la iglesia. Y este es un concepto que nosotros lo tenemos que tener plenamente claro. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16 y 17, el Señor nos dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién quiere Dios que sea salvo? ¿Quién quiere del Señor? Si nosotros nos preguntásemos ahorita, ¿Dios quiere que la gente sea salva? Sí. Vaya, pero ¿quiénes quiere Dios que sean salvos? ¿Que sean salvos los hombres solamente? ¿O las mujeres solamente? ¿O los hombres y las mujeres? ¿Y en qué lugar? ¿Dónde? Si las mujeres acá latinoamericanas o europeas o de qué parte del mundo estamos hablando. La Biblia nos habla a nosotros y nos dice que el alcance de la iglesia es universal. Es decir, la iglesia abarca a todas las naciones del mundo, a todos ellos. Por esto es que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la gente, de tal manera que toda la gente pudiera tener esta oportunidad de poder entrar en la iglesia y ser salvos. A toda la iglesia. El Señor la llama desde todas partes. Usted puede vivir en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Perú, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en España, en Australia, en todas partes del mundo. El Señor ordena a su iglesia ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. De hecho, el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 y el versículo 15 amplía el panorama y nos dice a nosotros ahí la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Y ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el versículo 16. Entonces ya hemos visto que la iglesia, amén, cuando Jesús es coronado por Dios y es alzado por Dios y llevado hasta el cielo, amén, llevado hasta el cielo y es entronizado por Dios, la iglesia no va, no huye ni se esconde. La iglesia va predicando la palabra del Señor. Leíamos un texto donde el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 15 y el versículo 19, que ayudado por el Espíritu Santo, ha predicado el Evangelio no solamente con palabras, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Porque desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén hasta Ilírico, dice él, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Entonces, hermano, nuevamente este concepto se debe entender que la iglesia tiene esa connotación, que no pertenece a ninguna nación del mundo en particular, sino que las gentes que viven en el mundo deciden venir y ser parte de la iglesia del Señor, donde ellos habitan en todas partes. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, no en este monte, no en este lugar, sino que la hora viene en que en todo lugar la gente adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, todo esto, hermano, todo esto es que nosotros debemos estarlo considerando, debemos de mirarlo de esta manera. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia edificada por Cristo, vino como resultado de esta mujer vestida del sol. Y la mujer vestida del sol, hemos enseñado ya en repetidas ocasiones, pero lo seguimos enseñando, es la nación de Israel, es el pueblo de Israel y específicamente de los judíos,
Pues Jesucristo dijo en San Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. La salvación del mundo viene de los judíos. Entonces, hermanos, aquí vamos nosotros a decir o a enseñar, hermanos, que la descendencia, o sea, el resto, como dice el libro de Apocalipsis 12:17, el resto de la descendencia de ella, es decir, el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol, esa es la iglesia. Y dice la Biblia acá, en este texto de Apocalipsis 12:17, que se caracteriza la iglesia por dos cosas. La iglesia auténtica, ¿verdad? La iglesia verdadera, la iglesia auténtica de Jesucristo. Amén. Porque el falso profeta también tiene iglesias. El falso profeta tiene sus propias congregaciones, pero ellas no se rigen por la norma, por la regla de Cristo, sino que ellos han hecho su propia regla, su propia forma de adoración y han cambiado los mandamientos de Dios, acomodándolos de acuerdo a sus concupiscencias. Pero los que se limitan en el Señor Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis 12:17, que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio del Señor Jesús está en su iglesia, está en su palabra. Pues dice también Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces todo esto, hermanos, viene a enseñarnos a nosotros de que la iglesia auténtica del Señor Jesucristo es la descendencia de la mujer vestida del sol, la descendencia de Israel. Pero aquí también surge una pregunta. Y usted me dirá, hermano, y entonces cuando Dios dice que la nación vestida del sol es Israel, vamos a ver qué es Israel. Entonces, ¿por qué no todo Israel fue salvo? ¿Por qué no toda la gente de Israel vino a ser salva? Ah, hermanos, porque al igual que a todo el mundo, al igual que a la nación donde usted vive o donde yo vivo, el Señor le ha hecho el llamamiento a toda la gente, pero no toda la gente tiene la disposición de venir y de someterse y de adorar a Dios y de obedecer a Dios. Fíjese bien, no toda la gente tiene esa disposición. La Biblia nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, dice Hebreos 5, 8 y 9. Amén. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto Él era hijo, dice la Escritura, Él aprendió la obediencia. Amén. Fíjese bien. Cristo aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos, dice, los que le obedecen. Así dice la Biblia, para todos los que le obedecen. ¿Obedecen a quién? A Cristo. Si una persona dice que es salva, pero no ha obedecido a Jesucristo, esa persona es una persona mentirosa. ¿Por qué? Porque no ha obedecido al Señor en lo que el Señor dijo. Y usted me preguntará, hermano, ¿y en qué tiene que obedecer a Cristo? En todo lo que Cristo dijo, en todo lo que el Señor enseñó. Por esa causa, dice allá por el Evangelio de Lucas, creo que está un texto que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando, o no hacéis lo que yo os digo, dice el Señor. Entonces, el Señor dijo, por ejemplo, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar
las cosas que les he mandado, dijo el Señor. Cosa que la iglesia del principio la cumplió, hermanos, predicando la palabra y enseñando las cosas que se debían guardar y las que no se debían guardar. Ahora bien, hermano, la escritura en este punto nos pone bien claro a nosotros que la iglesia viene a ser la descendencia de la mujer vestida del sol, pero no necesariamente pertenecen a la nación de Israel. Es decir, que no solo son israelitas los que descienden de Israel según la carne, sino aquellos como los salvadoreños que hemos creído en un judío llamado Jesús de Nazaret y que venimos a ser hijos de Dios por medio de él, por medio de Jesús de Nazaret. Amén, de allá. Entonces venimos a ser israelitas en nuestro corazón, no por descendencia de la carne, sino por una descendencia espiritual. Pero esto se lo voy a plantear en este escenario. En el libro de Romanos, capítulo 9 y el versículo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Romanos, capítulo 9. Y el versículo 6 dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Usted, por ejemplo, y yo, no descendemos de Israel, pero sí creemos en el Dios de Israel. Creemos, hermano, en Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, el Padre Celestial, y en Jesucristo su Hijo. Entonces, esa descendencia que vino por la fe de Abraham, esa descendencia es la que vino a constituir la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, amén, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Señor dice en su palabra, por ahí por el versículo 11, 12 y 13, dice el Señor hablando acerca de su Cristo, hablando del Cristo, dice, a lo suyo vino, mas los suyos, ¿qué dice, hermano, de ellos? Más que dice de la nación de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, si bien recuerdo, hijos no por voluntad de carne, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, no, sino de Dios. Es decir, nacidos, pero nacidos de Dios. Nacidos en el pueblo de Dios, pero en un pueblo nuevo, en un pueblo renovado, en un pueblo que no es según la carne, en un pueblo que es según el Espíritu de Dios. Y esto es lo que nos dice también Pedro cuando habla acerca del pueblo de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Si usted ve ahí conmigo, primera de Pedro, capítulo 2, y los versículos 9 y 10, dice el Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no era pueblo de Dios, dice. Antes no era. Hoy somos pueblo de Dios.
pero no porque somos descendientes según la carne de Israel, sino que somos pueblo de Dios porque Dios nos hizo nacer por la fe en su Hijo Jesucristo. Y nos hizo nacer así de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo allá en el Evangelio de Juan capítulo 3, que te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y te es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo está conversando con este hombre llamado Nicodemo y este le dice, Señor, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del espíritu, espíritu es. Y de cierto te digo, le dijo el Señor, que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Mire qué tremendo. Bueno, hermanos, después de esa charla con Nicodemo, el Señor, casi al final de esa charla, el Señor le dice a Nicodemo estas palabras. Nicodemo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? ¿No lo entiendes esto? Hermano, y si les digo, les dijo Cristo, cosas que son terrenales, ¿cómo me van a entender si os dijere las celestiales? Entonces usted y yo nos damos cuenta del panorama tan amplio que esto implica. Entonces, hermano, comprobamos nosotros que el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol es la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto concuerda, hermano, con algunos pasajes de la Biblia que nos ayudan quizás a comprender, hermano, un poco más esto. Pues la Escritura nos habla que, hermano, aquel pueblo que Dios ha tomado, al pueblo que es o constituye la iglesia, el Señor le llama el Israel de Dios. El Israel de Dios. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 16, veamos lo que nos dice el Señor allí en la palabra, hermano. Amén. Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. Dice el Señor, vamos a ver, Gálatas, quiero que vaya conmigo ahí a Gálatas, de acá lo tengo ya, amén. Y el versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. Amén. Fíjese que aquí se hace una diferencia entre ellos y el Israel de Dios. En el versículo 15, para el contexto, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Israel había un pacto que había sido la circuncisión en la carne, es decir, tenía que haber una circuncisión, una operación en la carne para poder identificarlos que eran de la nación judía, descendientes según la carne. Pero dice el Señor que ya en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que lo que vale, dice, es una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Le está hablando a los israelitas, amén, a los israelitas. Y luego habla del Israel de Dios. Ese Israel de Dios es para nosotros la iglesia, hermanos.
es el Israel del Señor, el pueblo que Dios se procuró para sí mismo. Y no son propios de una sola nación, porque usted puede vivir en Estados Unidos y tener ciudadanía americana, amén, y usted puede ser parte de la iglesia. Usted puede vivir allá en Perú y usted puede tener, hermano, nacionalidad peruana, pero puede también tener membresía en la iglesia. Es decir, la iglesia la constituyen personas que los une la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que por eso nos llamamos hermanos en Cristo, porque nos une la sangre del Señor en todas partes, donde quiera que nosotros estemos, en cualquier parte del mundo, porque aunque vivimos en medio del mundo, no somos del mundo, no pertenecemos aquí. Nuestra patria está en los cielos. Cristo se fue a preparar lugar para su iglesia, porque su iglesia no va a heredar aquí, la iglesia no va a heredar la corrupción, va a heredar la patria celestial, los cielos nuevos, la tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros de que Dios nos hizo renacer o nos hizo nacer de nuevo como un pueblo santo, como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, y nos hizo nacer no de una simiente que se corrompe, es decir, no nos hizo nacer de la carne, sino que nos hizo nacer del Espíritu. Y la naturaleza espiritual tiene una característica, hermanos. Amén. Yo sé que para algunos esto es bien profundo y demasiado a veces que no se entiende tal vez, pero hacemos el esfuerzo, hermanos, por animarnos a entender y a apreciar las Sagradas Escrituras. Y es, hermanos, que la naturaleza espiritual es incorruptible. Fíjese bien. Es decir, no muere. Es decir, no se deteriora con el tiempo porque tiene una naturaleza eterna. Amén. Tiene una naturaleza eterna. Y cuando Dios puso en nosotros su espíritu, nos dio de su esencia espiritual y nos convirtió en seres eternos. Usted no vaya a pensar que en la muerte ahí se acabó todo. No, la muerte es solo un paso que le va a llevar al siguiente nivel en el que usted y yo vamos a estar. Hermano, pero ¿y quién sabe a dónde vamos a ir después de que muramos? Mire, pero es que esa es una decisión que usted la tiene que tomar aquí en la tierra. ¿A dónde quiere usted estar? ¿A dónde quiere usted ir? La Escritura dice que a todos los que recibieron a Cristo, a los creyentes en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, a mis hijos yo les voy a preparar lugar para ellos allá en los cielos. Y si me fuera y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ellos estén también, ustedes estén también. Eso es lo que el Señor nos ha dicho y nos ha prometido. También en Primera de Juan 2:25, la Biblia dice que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos hizo la vida eterna. El Señor nos dio esa promesa preciosa de lo que es, hermano, la vida eterna. Fíjese que, hermano, la mujer vestida del sol es una cosa, ¿ya? Y el resto de la descendencia de ella es otra cosa. Yo quiero que usted y yo sepamos distinguir eso. Por ejemplo, si me dice usted, de la iglesia nació la nación de Israel, no es cierto, no es cierto, no es así. No nació de la iglesia la nación de Israel. Más bien la iglesia nació de la nación de Israel. De ahí surgió. Por eso la nación de Israel califica como la mujer vestida del sol. Y como decía la profecía, gime, dice, gime como mujer para dar a luz, gime como mujer a la hora de su parto, porque estaba angustiada, dice la nación de Israel.
Entonces, hermano, así es como Dios quiso que las cosas sucedieran y nos ha permitido la bendición de nosotros ser parte, fíjese bien, de la iglesia, de la iglesia. Entonces, hermano, la mujer vestida del sol no representa a la iglesia, sino que representa a la nación de Israel. Pero el resto de la descendencia de la mujer vestida del sol, esa sí representa a la iglesia auténtica del Señor, la iglesia auténtica del Señor Jesucristo. Fíjese que en la era, bueno, existen dos eras, vamos a mencionar esto por los que estudian la Biblia, amén. Está la era mosaica, que se le llama así a la era en la que predominó lo que es la ley de Moisés, amén, y todo lo que Dios hizo por medio de Moisés en el pueblo judío, el pueblo de Israel. La era mosaica era antes, allá en el antiguo pacto, y la era cristiana es aquí, en el nuevo pacto, donde estamos nosotros, usted y yo. Ahora, ¿cuál era es la que estamos viviendo? La era cristiana. La era cristiana, que es donde está Cristo. Déjeme decirle algo. Fíjese que en el pasado, Israel era, espiritualmente hablando, era el sol y la luna que alumbraba, hermano, a todas las naciones de su alrededor. Y las naciones de alrededor tenían miedo de Israel, porque en Israel se manifestaba Dios, se manifestaba el Señor. Dice la Biblia que Dios se manifestaba por medio de una nube y iba con ellos durante el día y los cubría del sol a ellos y los cuidaba el Señor, los protegía. Dice que de noche el Señor se convertía en una columna de fuego que los alumbraba y les daba luz y calor y ahuyentaba todas las fieras, todos los animales, ¿verdad?, que pudieran querer llegar a comérselos a ellos, a la nación de Israel. El Señor los cuidaba, el Señor cuidaba a la nación, el Señor cuidaba a Israel de esa manera. Y por esto Israel constituía, hermanos, para todas las naciones vecinas esa luz, porque la gente oía de las grandes maravillas que habían hecho y la gente tenía temor. Decían, con mano poderosa lo sacó de Egipto, con mano fuerte, decían, abrió el mar y sepultó los carros de Faraón sobre las aguas del mar, y nunca más hubo memoria de ellos. Y la gente escuchaba las historias horrorosas de lo que Dios hacía. Aún así, el Señor iba siempre cuidando a ese pueblo, aunque era rebelde el pueblo, hermano, pero ahí lo iba cuidando el Señor siempre. Pero dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios hizo nacer de una mujer a su hijo. Fíjese bien, esto es a Jesucristo, nacido bajo la ley. Bajo la ley, dice la Escritura. Entonces, hermano, allí se cumplió el tiempo y el cambio del pacto. El cambio del pacto. Ahora, hermanos, ahora quien brilla así ya no es Israel, sino la iglesia. Israel era aquella luz de sol y de luna que alumbraba a todas las naciones vecinas. Pero la iglesia es la luz que alumbra a todos los hombres. Como dice Juan en el capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de esta manera ahora la iglesia alumbra no solo a las naciones vecinas, sino que alumbra a todas las naciones, porque la iglesia está disponible para todas las naciones. La iglesia no tiene dueño terrenal. Hay gente que a veces se llena la boca, hermanos, diciendo cosas que no. Dice, mi iglesia aquí, mi iglesia allá, mi iglesia. No, es que no es suya. No es su iglesia. ¿Por qué? Porque no es suya. Primero,
Algo es suyo cuando usted lo ha comprado, o usted lo ha hecho, usted lo ha concebido, usted se ha esforzado por ello, pero usted no se ha esforzado por la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, la iglesia le pertenece al Señor. Y por eso es que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Mi iglesia, viese bien cómo dijo Cristo. No le dijo a Pedro, tu iglesia, Pedro, o la iglesia de ustedes, apóstoles. No, no, porque el derecho de propiedad sobre la iglesia lo tiene Cristo. Cristo es el único dueño, amo y señor de la iglesia. Y la iglesia es una entidad, es una institución divina, por cierto, porque se le ocurrió a Dios el hacer la iglesia y luego colocar dentro de la iglesia, según Hechos 2:47, colocar dentro de la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, a los que son salvos están dentro de la iglesia. Los que no son salvos, ni van a ser salvos, están afuera. Es como si fuera el arca de Noé. Amén. La iglesia como el arca. El que está dentro se salva, el que está afuera se muere. Así, ¿verdad? Para que usted y yo nos entendamos y los pongamos en ese contexto, en ese panorama, hermanos, para poder entender quizás mejor esto. Entonces el Señor, fíjese bien, en la era cristiana, alumbra al mundo mediante su iglesia, hermano, mediante su iglesia. Y por eso el Señor nos hizo nacer no según la carne de Israel, sino que nos hizo nacer según el Espíritu, según su naturaleza espiritual. Dice Pedro, acompáñeme a leer Pedro en Primera de Pedro 1:23. Acompáñeme a leer este texto, amén, de la Biblia. Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 23. Dice el Señor en su palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, dice el Señor que nosotros somos renacidos, pero no de una semilla corruptible, es decir, no fruto de una relación humana, no fruto de un invento social, no, siendo renacidos, dice la palabra, fíjese qué precioso, de una simiente incorruptible. ¿Y cómo nos hizo nacer de nuevo el Señor? ¿Cómo es que Dios hace nacer de nuevo a una persona? Dice la palabra que Dios la hace nacer de nuevo por la palabra de Él, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Por eso nos hizo renacer, así nos hizo renacer a nosotros de nuevo, para ser parte de la iglesia, para ser parte del resto de la descendencia. Y en esto, hermanos, pues hay bendición, ¿verdad? Hay bendición porque ser parte de la familia de Dios es muy bueno. Amén. Muy bueno. Ser parte de la familia de Dios es excelente. Pero también usted debe saber algo. Algo que lo dice Apocalipsis 12:17 también. Dice la palabra Apocalipsis 12:17. Y tómelo en cuenta, por favor. Es muy importante esto. Dice la palabra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Detengámonos un momentito. ¿Quién es el dragón, hermanos? Amén. Yo creo que ya lo hemos explicado antes, pero ahora mismo, ¿qué es el dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Usted cree que es Jesucristo? No, no es Jesucristo. De acuerdo con el versículo 9 de Apocalipsis 12, dice que ese gran dragón se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjese bien cómo se llama. Diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto es, yo le decía, ser parte de la familia de Dios, ser parte de la iglesia, es algo lindo, algo maravilloso, ser parte de la familia de Dios, porque Dios nos hace salvos, porque Dios nos bendice, porque Dios nos cuida, porque Dios nos da todo. Pero la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, pero no contra la mujer. No se fue contra la mujer, fíjese bien, vestida del sol, no. Se fue contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién dijimos que era el resto, hermano? El resto de la descendencia, a la iglesia. Entonces el diablo, este dragón tremendo, fue a hacer guerra en contra de la iglesia, porque el diablo es enemigo suyo, no nos quiere. Él quiere matarnos, eso quiere él. Bueno, el Señor dice en su palabra, amén, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Pedro en su carta, amén, capítulo 5 y el versículo 8, por ahí de Pedro, primera de Pedro, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, eso quiere decir un contrario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Lo quiere quebrantar, lo quiere quebrarlo y lleva con una gran furia como de una bestia horrible, hermano. Así, y dice la Biblia, lleno de ira y va en contra de usted. Entonces, cuando usted sienta, hermano, esa presencia de esas cosas negativas, de esa persecución, de esos ataques, por favor, ore al Señor. Pídale al Señor la protección, la bendición, para que el Señor le ahuyente y le aleje todo ese tipo de cosas, hermano. Es bien serio, es bien tremendo eso. El enemigo es bien tremendo y puede venir, hermanos, a atacarnos de una manera descomunal, ¿verdad? Como usted no se imagina, pero la Biblia dice que salió para hacer guerra en contra del resto de la descendencia de la mujer vestida del sol. ¿Y quiénes son ellos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esa es la iglesia. La iglesia se caracteriza por eso, por guardar los mandamientos de Dios y retener el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Y damos gracias, ¿verdad?, a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de haber predicado lo que es la palabra del Señor este día. Iglesia de